Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Elkin Torres. Yo soy front-end developer y me encuentro en la ciudad de Cartagena. Tengo aproximadamente poco más de 3 años trabajando con JobStreet y hoy les voy a hablar respecto de React pues, y rendimiento desde el punto de vista del desarrollo. Y un poco de ejemplos y así. Comencemos. Otra cosita, por favor, las preguntas vamos a dejarlas para el final para un poco no interrumpir el flujo de la llamada o de la conferencia, de la charla más bien. Listo, entonces, todos hemos escuchado o leído en algún momento que React pues es rápido, ¿verdad? Por muchas razones, pero en general es rápido por la forma en que React manipula el DOM de la aplicación y cómo aplican los cambios pues, necesarios en el momento que se necesita. Es decir, es rápido que tiene el Virtual DOM, porque tiene un Virtual DOM más bien, porque tiene un algoritmo que hace la comparación y porque solo aplica los cambios necesarios en los nodos específicos del DOM real, sin necesidad de actualizar todo el DOM pues, de la página web en teoría. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos? Un poco general. Del Virtual DOM, pues es básicamente una representación virtual de lo que se está siendo mostrado por el browser, en el browser, ¿verdad? El algoritmo de diferencias, en esencia, el que se encarga de comparar cualquier tipo de cambio que ocurrió en algún componente respecto a lo que está, a las versiones anteriores del Virtual DOM, es decir, por cada vez que se hace algún cambio se actualiza pues el Virtual DOM y compara pues el anterior para ver en dónde se efectuó el cambio, ¿sí? Y esos son los cambios que aplica o efectúa en el propio, browser, en el DOM real. Ahora, pero ¿realmente si es rápido? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Sí lo es, pero no es por defecto, no out of the box como diríamos por ahí. Y es por algunos factores que se necesitan tener en cuenta durante el desarrollo de la aplicación y vamos a tocar algunos de ellos a continuación. Entonces, cuando el navegador renderiza la aplicación inicialmente, pues se crea un árbol o el DOM normal de elementos para el state inicial de la aplicación. Todos sabemos que es así. Y más o menos, esto es como se vería pues una aplicación X renderizada en el browser. No tiene nada que ver, nuevamente, recordemos, con React. Es simplemente como el browser intenta renderizar los elementos, ¿ya? O como el browser manipula el DOM, pues. Pero cuando necesitamos realizar algún cambio en algunos elementos específicos, ¿verdad? React específicamente tiene un método llamado render, que es en esencia el que se encarga de mostrar, o el que incluye, entre comillas, el HTML, entre comillas, que es lo que va a terminar pues, mostrándose en el browser. ¿Sí? Y es el que se compara el resultado de este render o lo que se devuelve ese render con respecto a lo que está mostrado o se está mostrando en el DOM real de la aplicación. ¿Sí? Lo bueno del Virtual DOM es que este proceso sucede en memoria y pues es mucho más rápido porque está editando el browser n veces por cada vez que tú haces algo, en teoría. Pero pues ahí es donde vienen los problemitas por la forma como trabaja eso. Entonces, básicamente el algoritmo lo que se encarga es, o lo que busca de diferenciación, lo que busca es intentar reducir la mayor cantidad de updates del DOM por la comparación esta que se hace en memoria. Entonces, digamos que los nodos color naranja son los que en este caso estamos cambiando. Por ejemplo, haciendo referencia al ejemplo, al mismo árbol. Entonces, si nosotros vamos a actualizar algún valor de alguno de estos nodos que estamos color naranja, teniendo en cuenta que cada uno de estos son nodos en la página, en este caso particular es bastante simple para el algoritmo, pues nosotros simplemente estamos editando nodos, digamos, que están al final de ciertas ramas en el DOM real. Por lo tanto, no tiene mucho impacto desde el punto de vista de lo que, o de cómo se actualiza el DOM. Pero, en caso que actualicemos algún componente que no sean finales, es donde vamos a tener problemas.
Y este problema es bastante común, como les decía anteriormente. Ya lo veremos por qué. Lo que sucede cuando intentamos actualizar alguno de estos componentes, los que están en este caso en naranja, esto es lo que intentará realizar React en el momento que el algoritmo de comparación pues finaliza. Él va a decir, ok, estos fueron los elementos que cambiaron, y como estos elementos cambiaron, automáticamente, probablemente estos componentes, estos elementos están pasándole propiedades, valores, states o lo que sea hacia los de bajos. Por consiguiente, todos los demás intentarán sí o sí actualizarse en cadena. Es decir, primero este que es el que se actualiza, luego este, y como este cambió, luego este también se intenta cambiar, sucesivamente para todos los demás nodos. Por ejemplo, en este caso es mucho más complejo porque actualiza todavía más nodos. Entonces, como pueden ver, React intenta innecesariamente renderizar todos los nodos por debajo del nodo afectado y pues se traduce en un problema de rendimiento. Por eso es que cada componente debería ser responsable de su propio control. Ya veremos cómo. Entonces, ¿cuál es el problema? En esencia, el problema, yo personalmente lo llamo así, Performance Awareness. No es un concepto definido por ninguna documentación ni nada, simplemente como yo defino el problema. Y básicamente lo que significa es la falta de conciencia que tenemos nosotros los developers respecto al rendimiento de cada componente en una aplicación de React. Entonces, en esencia es un problema de nosotros como developer, no de la librería. La librería siempre, desde el principio, pues define cómo van a funcionar las cosas y cómo deberían tratarse. Entonces, es un problema bastante común. Prácticamente todos nosotros lo hemos tenido o tenemos casi que a diario si trabajamos pues en React. Y esencialmente sucede cuando se está aprendiendo pues la librería, porque en mi opinión no se hace tanto hincapié desde el punto de vista de la documentación oficial de la librería respecto al problema que esto acarrea por debajo. Es súper chévere hablar de componentes, súper chévere decir que una aplicación por componente es súper rápida y tal, pero cuando vemos a la hora de la verdad, si no tenemos en cuenta ciertos factores, todo va a volverse un 8 o un desorden. Lo que obviamente genera muy bajos rendimientos en la aplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues hay 4 factores que hay que tener en cuenta de manera general. El primer factor, y prácticamente el más importante, que es desde donde arranca nuestro control del rendimiento por componentes, es en cuándo se debe utilizar components o pure components. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque de esta decisión depende de cómo nuestros componentes posteriormente en la ejecución del programa se van a comportar. Entonces, si utilizamos pure components, hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo, esto que en general es, digamos, muy comúnmente conocido en React como pues, no se debería hacer, no deberíamos hacer esto y tampoco deberíamos hacer esto. Pero no solo afecta pure component, en general hay que tener en cuenta esto incluso si vamos a utilizar components. Entonces, vamos a hablar un poco al respecto de cada uno de ellos. Entonces, component versus pure component. Ambos elementos, pues básicamente es la clase en que cada uno de nuestros componentes se extienden o deberían extender de React para definir todos los, para crear nuestro propio componente, en esencia. Todos nosotros ya sabemos cómo utilizamos eso, y si no lo sabíamos, pues en esencia React provee de estos dos métodos, en esencia, o básicamente, para que nosotros extendamos de ellos, que son clases, y podamos crear nuestros propios componentes como nosotros lo necesitemos. Entonces, la diferencia entre estos dos básicamente está en cuándo se efectúa o cuándo se ejecuta el should component update de los dos. Para el caso, por ejemplo, del Pure hará una comparación de los valores que están entrando o está recibiendo el componente y los estados actuales del componente superficial. Y manual o el componente normal necesitas pues tú como developer definir manualmente cómo se debería comportar el componente de manera específica. Entonces, ¿qué es el should component update? El should component update básicamente es un método del ciclo de vida de un componente que se ejecuta cuando el componente recibe alguna propiedad nueva
cambió alguna propiedad o se cambió algún estado local del componente. Este should component update no se ejecuta por ninguna razón en el render inicial, obviamente, no está intentando editar nada, y tampoco se ejecuta cuando llamamos alguna función llamada first update, que lo que hace es forzar pues que el componente se actualice, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que should component update siempre retorna un boolean, por lo tanto, el componente se renderiza o no dependiendo del valor que retornó should component update. Si nosotros no renderizamos o no especificamos should component update en el componente específicamente, eso no es requerido. El componente aún así te va a funcionar, pero básicamente queda libre para que se actualice a discreción y cuando necesite o cuando quiera, en esencia. Y el pure, pues básicamente lo compara por nosotros superficialmente. ¿Qué quiere decir la comparación superficial del pure? Es que solamente compara los valores primitivos, es decir, que sean números, que sean textos y así, que sean exactamente iguales con respecto a lo anterior. Es decir, 1 es igual a 1, o true es igual a true, o, no sé, hola es igual a hola, por ejemplo, como texto. Pero si por alguna razón nosotros pasamos como propiedades valores un poco más complejos de JavaScript en general, dícese, por ejemplo, objetos o arreglos o incluso funciones como propiedades, Pure Component solamente verificará esos elementos que la referencia sea exactamente la misma. De ahí lo que les comentaba anteriormente, que otros criterios que hay que tener en cuenta específicamente para Pure Component no se deberían hacer. Entonces, si continuamos, por ejemplo, ¿cuándo se ejecuta? Bueno, ya les expliqué que solamente se ejecuta cuando el componente recibe algún tipo de cambios en el ciclo de vida ese, más no se ejecuta cuando se hace el render inicial y se hace el first update, a tener en cuenta eso. Entonces, nunca mutar. ¿Por qué nunca se debe mutar? Probablemente ya lo hemos escuchado anteriormente. Inicialmente es porque es mala práctica en React, específicamente, porque si nosotros vamos a hacer algo como esto, tenemos nuestro objeto, supongamos que tiene X cantidad de propiedades, tenemos nuestra propiedad, y en algún momento de la ejecución decimos myObject.property, vamos a cambiar esa propiedad, estamos diciendo que ahora el valor de myProperty o de property, perdón, va a pasar a ser myNewValue. Esto en JavaScript se puede sin problemas, todos sabemos que se puede, pero esto es, teniendo en cuenta cómo funciona JavaScript, la referencia de myObject va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, nuestros componentes puros nunca se actualizarán, porque la referencia sigue siendo la misma. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues simplemente utilizando ES6, por ejemplo, se hace el spread object y se crea una nueva, digamos, instancia del objeto, una nueva referencia del objeto con las propiedades modificadas como lo necesitamos. O utilizando alguna librería third party que tengamos, como por ejemplo en este caso, este que está acá, que estamos utilizando CloneDeep, que es una función de Lodash que te permite clonar este objeto, o lo que sea que tú le pases por aquí, no solo aplica para objetos, y te devuelve una nueva referencia de este elemento exactamente igual, ¿ya? Sin tener en cuenta ninguna referencia. Entonces, si nosotros hacemos esto y se lo pasamos al componente, digamos, hijo, y nosotros le pasamos el nuevo objeto, este nuevo objeto, el componente hijo, realmente se lo va a interpretar como, ok, esto es una nueva referencia y intenta actualizarse, sin tener en cuenta si realmente o no cambiaron los valores. Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, otra cosa que no se puede hacer, o que no se debería hacer, que sí se puede, es no se debería nunca bindear o hacer binding de las o de funciones en el método render. Y no solo binding, pero bueno, ya veremos eso. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, imaginen que tenemos una lista de ítems, por ejemplo, y que cada ítem le pasamos una función junto con el user ID bindeado pues a la función automáticamente. Para evitarnos pues hacer, no sé, llamar el user ID o pasar el objeto completo, el user, hacia el commit ID, el componente commit ID o lo que sea. Nosotros muchas veces hacemos esto es bastante común, pero esto, como todos sabemos, en ambos casos genera una nueva referencia. Por lo tanto, el pure component va a interpretar, ok, esto es algo nuevo, aunque siempre va a ser la misma función y te va a intentar renderizar el componente automáticamente. El problema es que la referencia siempre es distinta. ¿De qué se puede hacer al respecto? Una posible solución es
listo, tenemos nuestra función like comment, es una función normalita, y le pasamos el user ID como propiedad al comment item, al componente comment item. Y luego dentro de nuestro pure component, como nos damos cuenta es un pure component aquí, llamamos algún handler específico que le pongamos y hacemos la propia pues, llamada de la función. De esa manera el pure component nested, aunque se actualice 200 veces o las veces que quiera, nunca jamás va a cambiar por el like o el user ID, que son de hecho son las únicas propiedades que recibe, y este siempre pues, va a seguir estático, nunca va a cambiar. Otra cosa que no se debería hacer es que, por ejemplo, consideremos que tengamos un array de valores y necesitamos pasarle a un componente hijo. Esto también es muy comúnmente realizado. Nosotros dentro de nuestro método render creamos elementos, como por ejemplo en este caso un array de options, y luego se lo pasamos a nuestro child component aquí, que en este caso child también debería ser pure, o sería pure. Lo mismo pasa con este. Cada vez que este render se ejecuta, es decir, que este componente grande se ejecuta o se renderiza nuevamente, por alguna razón, estas options serán una referencia completamente distinta, por lo tanto, este myChildComponent interpretará que eso cambió y hará el render innecesariamente. Pues vemos que los valores son exactamente los mismos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer varias cosas realmente. La primera es pasar las options hacia los states, por ejemplo, y a partir de ahí inyectar las options desde el state hacia nuestro componente. De esa manera, esto siempre va a tener la misma referencia y nunca jamás pues, va a cambiar, pues, se ejecutó en el state. Otra cosa que podríamos hacer es sacar estas options y ponerlas como, no sé, puede ser una propiedad del propio component, como this.options igual a este array, o crear estas options afuera del componente y que sean como un objeto estático constante que nunca cambia. ¿Cuándo es, digamos, necesario utilizar o crear un state en un array de esta manera? Cuando sabemos que el options va a cambiar en algún momento de la ejecución. Lo puse aquí porque es bastante común utilizarlo como state, pero si este nunca va a cambiar, ni siquiera debería estar en los states, porque nunca cambia realmente. O sea, puede ser perfectamente definido como una constante. Entonces, ¿qué herramientas podríamos utilizar? O existen más bien. React Developer Tools, que es la extensión oficial de React para developers. Eso es oficialmente, digamos, desarrollado por ellos. Debería volverse nuestro mejor amigo, prácticamente. Y hay otras cositas más, como por ejemplo la pestaña de Chrome DevTools, que no tocaremos el día de hoy porque ya es un poco más específico. Y, por ejemplo, algún tipo de librerías third party que existan, como por ejemplo, o aplicación incluso. Esta Calibre es una aplicación que te permite monitorear pues, el uso de o cómo se está comportando tu aplicación desde el punto de vista de rendimiento. Y cuando un componente, when did you update, es una dependencia que desafortunadamente está deprecada hace un mes aproximadamente, o hace un poco más, tal vez. Que lo que hace es que es como un interceptor de React que tú le conectas a tu aplicación y te muestra en el log, en el console log, en el inspector, cuántas veces cada componente se va renderizando. Pero entonces hay que hacer cada componente, hay que aplicarle, o sea, hay que intersectarlo, entre comillas, con este why did you update. Es súper útil, pero bueno, desafortunadamente le deprecaron. Y hay otras muchas más que podemos encontrar, digamos, en internet. Entonces, ahora vamos a mostrar un pequeño demo de problemas que nos están pasando y que podríamos identificar que nos están pasando. O sea, yo creé un proyectico aquí, en esencia, que tiene varios ejemplos. Uno de unas cajas y uno de unas tablas. Si nosotros vamos a ver el código, por ejemplo, básicamente esta es una aplicación de React completamente normal, que tiene una implementación estándar de router, no tiene Redux, no tiene nada de eso, nada super crazy, súper sencilla. Y de hecho la creé con Create React App,
todos la sabemos, así que no le instalé ni definí nada custom completamente específico. Excepto esto, JSON Server, que es básicamente como un servidor fake que tengo ahí para suplir los datos de la tabla. Pero ahorita lo vemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un componente que tiene nuestras páginas, todos lo sabemos, probablemente lo hemos definido de esta manera. Tenemos 3 páginas, home, table y boxes. Todas son completamente separadas. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, para el ejemplo de las boxes, que es un poco más específico. ¿En qué consiste este ejemplo? Tenemos, creo que son 5.000 tablas, 5.000 cajas, perdón. Vamos a ver nuevamente el código acá. Tenemos, sí, 5.000 elementos en una lista que vamos a imprimir de acuerdo a una perspectiva definida por el usuario. Entonces, la perspectiva, lo único que hago con la perspectiva es cambiar de row a column cuando esta propiedad cambia, que es un state de este componente, como lo vemos aquí, ¿ya? Y pues, de acuerdo al ejemplo que está seleccionado, yo especifico cuál es el componente que se va a renderizar. Nada del otro mundo. Si le damos clic a esto, sucede, entre comillas, rápido. Pues en esencia nosotros no tenemos nada aquí super heavy, simplemente son textos, de hecho son números, textos, y están siendo cerrados pues, por una caja a punta de CSS. Si nosotros nos vamos para el inspector, por ejemplo, voy a mostrar el inspector debajo de la página aquí, y vemos inspeccionado, por ejemplo, un elemento, nosotros tenemos todas nuestras cajas, o sea, 5.000 cajas. De hecho, miren que el browser ya lo especifica, que todas son exactamente iguales. Todos son muchos componentes que reciben un valor por propiedades. Nosotros vamos acá, tenemos nuestra caja, tenemos el número que recibe, y este aquí, pues, porque está en un array, que ahora les comento esto. Entonces, si nosotros cambiamos esto, miren que ya, solamente mostrando el inspector, le voy a dar clic justo, ya le di clic. Todo lo que se demoró en hacer el cambio. Y no tengo nada más que simplemente imprimir esa caja con simplemente un número. Le quito el inspector, funciona un poco más rápido, porque obviamente no tiene que hacer la inspección de lo que está cambiando en el DOM. Pero, si abrimos el React DevTools, que básicamente es la extensión oficial del React, no sé una vez, ¿vale? Esta que está acá. Bueno, anyway, ustedes la instalan. Esta extensión, aparte de permitirnos inspeccionar el elemento por separado, como por ejemplo así, entonces yo busco cuál es el component, le paso las propiedades, estamos viendo que le pasa el número, y este renderiza un div X. Aparte de eso, tenemos estas opciones que probablemente no conocían o si las conocen, chévere. Vamos a enfocarnos específicamente en este que se llama Highlight Update. ¿Y qué hace esta pequeña utilidad? Lo único que hace es que, de hecho ya lo podemos cerrar, ya se cerró ahí, es que si nosotros hacemos algún cambio en el browser o en el DOM, él nos va a subrayar o a bordear el elemento que se está renderizando nuevamente. Entonces, si le damos clic aquí, por ejemplo, no sé si alcanzaron a ver que todas, si lograron ver que se pusieron, cambió el borde. ¿Alguien que me diga si las vio? Sí. Entonces, un poco más de zoom se logra mejor. Bien, mire, le di clic, todo lo que demora. ¿Vieron todo lo que demora? Pues, esto es un problema de rendimiento impresionante que tenemos y solamente me doy cuenta por darle clic a este check. No he hecho nada, ni siquiera he instalado ninguna librería ni dependencia, por eso solamente nos vamos a enfocar en esto, porque ya probablemente esto lo tenemos. Entonces, si nosotros vamos a ver cómo se define este código, o el código de cada una de estas cajas, como les expliqué, tenemos este es un render, hace un map aquí de la lista de los elementos que ya tenemos definido como constantes, y le pasamos el box. El box, en esencia, es cuál es el ejemplo que está seleccionado, dónde se seleccionan esos ejemplos. Aquí, por cada vez que tú le das clic a uno de estos botones, seleccionas cuál es el tipo de ejemplo que tú vas a seleccionar. Yo selecciono cuál es el que está activo y tengo una constante que me dice cuáles son los componentes que apuntan a cada tipo de elemento. Simplemente un hash para no tener que repetir el mismo código muchas veces. Aquí lo que hago es que digo, hey, bueno, mira, ahora tú vas a utilizar
el componente X que está seleccionado y vas a imprimirlo aquí. Bien. Ahora, si nosotros tenemos que está seleccionado el ejemplo A, vamos para el ejemplo A aquí. Esta es la forma como el componente A se renderiza. Si nosotros nos damos cuenta, esto es un componente en su más mínima expresión, que es impresionantemente utilizado por nuestra comunidad. O sea, muy probablemente muchísimos componentes que ustedes tengan en su proyecto tienen esta estructura que retornan una función y la función automáticamente renderiza el elemento. Aquí estoy simplemente mostrando en el log cuántas veces se está renderizando el elemento, que de hecho se los voy a mostrar ahora, por ejemplo. Miren, ahí tienen el foco de cambios. Vemos aquí esto. Hasta el browser se demora en cargar. 5.000 veces se renderizó el tipo A. Nuevamente le damos clic, sigue renderizando, ahora van 10.000 veces. Y solamente he hecho 2 clics, 3 clics ahora, 15.000 veces. Entonces, tenemos esta forma. Si nosotros nos vamos para el siguiente ejemplo, nuevamente tipo A se renderizó, obviamente, es exactamente lo mismo. Nos vamos para el código de tipo B, y es un componente como también probablemente tenemos definido. O sea, nosotros pudimos haber tenido cualquier lógica aquí, nuestro componente, nuestro constructor, cualquier tipo de handlers, alguna cosa, incluso, no sé, will receive props si todavía la estamos utilizando, o get derivative state, o lo que sea, sin el should component update. Eso es lo importante en este punto. Y nos damos cuenta que solamente renderizamos el div, que tiene una clase, y mostramos algo en el log. Si le damos clic en Toggle Perspective, hace exactamente lo mismo. Vuelve y renderiza 10.000 elementos, 10.000 veces el elemento. Y si nos damos cuenta, lo único que estamos haciendo en esencia es cambiándole, digamos, la clase digamos, a la columna como tal. Vamos a decir que ahora va a ser row y le vamos a cambiar a columnas y ahora cambió a columnas, por ejemplo. Eso es otro ejemplo de lo que probablemente, muy probablemente tenemos. Ahorita lo vamos a resolver. Tenemos el tipo C, que este tipo C ya define, es el mismo anterior, pero define un should component update, que es básicamente cómo se resuelve. Y en el should component update comparamos, como tenemos acceso a las propiedades y a los states, eso es algo que creo que olvidé mencionar, should component update tiene acceso a estos dos valores, cualquiera que van a ser las siguientes propiedades que el componente recibió y cuáles son los siguientes states que el componente, o pues que cambiaron de este componente. Entonces las compara con la anterior y las actuales, y si son diferentes, lo imprime, lo renderiza nuevamente. Si no, entonces no hagas nada. Vamos para el tipo C, por ejemplo. Se renderizó tipo C 5.000 veces porque cambié el tipo, obviamente. Y le doy clic acá. Miren que lo único que cambia es el header, porque el header no le tengo ningún tipo de optimización. Y es lo único que estoy intentando hacer. Miren que el tipo C nunca jamás se vuelve a actualizar. Le puedo dar clic todas las veces que me dé la gana y siempre va a funcionar de manera responsiva. Nos vamos a ver acá qué está pasando. Exactamente lo mismo. No estamos haciendo absolutamente nada. Y si nos vamos para React, por ejemplo, lo único que está cambiando es que cuando quiera actualizar y se explotó la librería. Ahí está. Ok. Se explotó el inspector. Ahí está. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, este nunca jamás se actualiza. Pero, ¿dónde está? Nosotros tuvimos que definir el should component update para que eso pasara. Si nos vamos para el tipo D, lo que definimos es el pure component, que en este caso funciona porque este es un valor, es una primitiva normal, este es un tipo numérico, creo que es lo que estoy generando acá arriba. Y efectivamente, estoy generando un tipo numérico. Como se dan cuenta, estoy creando por cada vez que el array suceda, voy a guardar el index y lo voy a guardar en esta lista. Como es de tipo numérico, el pure component funciona perfectamente bien aquí y no va a evitar que esto suceda. Nos vamos para el ejemplo tipo D. El tipo D se renderiza otra vez, obviamente, porque estoy cambiando el tipo de elemento. Si le damos toggle, nunca jamás se actualiza. Entonces, ya solamente con tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer
y qué es lo que está recibiendo nuestro componente, podríamos definir o decidir si un componente va a renderizarse o no debería renderizarse. Y esto es tan simple como tomar la decisión correcta de ver cuándo se puede utilizar el component o el pure component, en esencia. ¿Sí? Ahora nos vamos para un ejemplo un poco más común todavía. Vamos a limpiar esto aquí, vamos para el table, y tenemos una tabla. Probablemente nosotros tengamos una tabla en nuestra página. Esta es un poco más exagerada, pues estoy renderizando. Vamos a ver si puedo mostrarlo en este caso ahora. Ahora estoy mostrando 100 elementos, muy probablemente tengamos paginación o algo así, pero afecta igual en cualquier caso. Y tenemos un search. Entonces, muy común en nuestra comunidad o en nuestros escenarios. ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos nosotros habilitado esto? Sí. Bien. Si yo le doy cada tecla que yo escriba, miren lo que está sucediendo en la tabla. Vamos a ponerla acá. Cada vez que yo escribo una tecla en el search, como estoy renderizando en el propio componente una tecla, cada una de las celdas de nuestra tabla se está renderizando nuevamente, lo cual es un problema bien grave. ¿Por qué? Porque si, en este caso, porque yo tengo aquí cada celda que tengo acá es súper simple, solamente imprimo un texto y tal, pero muchas veces nosotros tenemos, no sé, colores, elementos custom, no sé, de pronto algún campo o algunos botones, alguna lógica en específica que se tiene que hacer en el momento que el componente se renderiza, lo cual afectaría todavía más el elemento. Entonces, si yo escribo como loco aquí, miren que el browser ni siquiera es capaz de ponerse al día. Ya dejé de escribir y el browser no fue capaz de ponerse al día de lo que hice. Ya dejé de escribir. ¿Se dan cuenta? Eso es un error súper grave. Ahora, si nosotros nos vamos para Table, vamos a cerrar todas estas. Eso está. ¿Qué sucede con Table? Nosotros tenemos nuestro componente normal, ¿verdad? Tiene su component, tiene un data, que es el que recibe. En este elemento hacemos el fetch. Para eso era que utilizaba el API. Hacemos el fetch, obtenemos los usuarios y lo guardamos en el set state. Si algo pasa, pues mostramos un error. No va a pasar nada porque nosotros tenemos una API local. Bien. Y tenemos un search query, que en esencia es un campo de texto que tenemos acá. A este campo le tenemos un onChange, como probablemente también lo tenemos definido, y por cada vez que este onChange cambie, cualquiera que sea el valor que la persona escribió, lo vamos a guardar en el search query, el state, y este componente se va a renderizar nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, este es un componente que no tiene ningún tipo de optimización, y probablemente muchas veces no definamos esas optimizaciones. Entonces, nosotros vamos a analizar qué tenemos en este código. Tenemos nuestra sección, pues, que imprime el search aquí, y nuestra sección que tiene nuestra tabla. Que tenemos, luego de esta sección, tenemos el data, en donde se hace el mapeo de las datas, y le ponemos la fila, ¿verdad?, para cada elemento. Específicamente tenemos que por cada celda nosotros vamos a tener un formatter específicamente. Si sabemos que la primera va a ser la imagen, ya sea por requerimiento de diseño o lo que sea, le vamos a pasar en este caso solamente la URL. En este caso vamos a pasarle en el formatter del nombre el data completo, pero vamos a juntar el index. Esto es un poco exagerado, pero también se puede lograr, lo podríamos tener. En el email formatter vamos a tener el email, vamos a tener el género y lo vamos a extraer desde ítem. En todo caso lo estamos extrayendo desde ítem. Los address, por ejemplo, vamos a pasarle todo el objeto completo para extraer la address del objeto, y en el date le pasamos solamente lo que venga del birth date del usuario. Cada uno de estos tiene un key, y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya sabemos qué sucede. Si nosotros nos vamos a analizar cada uno de estos componentes, el ideal para una tabla siempre es que cada celda, nosotros siempre que estamos trabajando en React, deberíamos tratar de optimizar el rendimiento en su más mínima expresión posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a tener una tabla, cada celda, si tenemos que hacer una celda custom, debería ser autocontrolada, ya sea por Pure Component o ya sea por Component utilizando Should Component Update.
De lo contrario, vamos a dar libre, específicamente si tratamos con components. Porque esto no es algo nativo del DOM. Entonces él interpretará que esto y esta vaina no sé qué es. Dime qué es, aquí están los valores que te están pasando y esto devuélveme lo que tú necesitas. Por lo tanto, esto va a renderizar algo nuevo. Eso sucede con esto, por eso sucede esto así. Cosa diferente fuera si nosotros tuviéramos bueno, de hecho aquí tuviéramos de una vez, no sé, el image, ¿verdad? Y le ponemos el source. Y le ponemos la cosa que está acá. Si nosotros hacemos esto así, ¿esto qué es? Me interesa. Miren que la imagen ya no se está renderizando. Y la razón por la cual no se está renderizando es que esto no es nada custom. Esto es algo nativo de HTML. Por lo tanto, se traduce en que, ok, esto es un elemento string y esto no es nada, no es un componente custom, no me interesa, esto simplemente se comporta, entre comillas, como si fuese un elemento directo de este elemento, de la tabla en este caso. Vamos a dejarlo así. Listo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, para el image, ¿qué es el image formatter? Aquí está el image formatter. Es un component que recibe las propiedades y no tiene ningún tipo de optimización. Ya vimos cómo se podría optimizar. Ahora, si lo optimizamos cambiando simplemente este man a pure aquí, automáticamente este pasó a ser optimizado. Y lo único que hice fue decir, hey, esto va a ser pure ahora. En este caso, nuevamente funciona porque el image solamente recibe un solo elemento y no es nada complejo, es simplemente un string, que se puede comparar uno a uno, igual con igual. Por eso pure funciona. Cosa diferente fuera con el name, por ejemplo. Lo que es el name. Ajá, el name. En el name estoy pasando un data y estoy pasando incluso una referencia completamente nueva. Para el caso del name, aún si yo llego a cambiar, aunque yo sé que no va a cambiar nunca los valores que le estoy pasando, como estoy haciendo una modificación del elemento aquí, que fue lo que les mostré ahorita en los slides, ese man aún se va a seguir renderizando, como nos damos cuenta. La razón es porque nosotros estamos haciendo una nueva referencia aquí. Cosa diferente fuera que nosotros hiciéramos como ítem y nosotros le pasáramos el index como otra propiedad, por ejemplo. Entonces acá obviamente tenemos que recibir esto así y tenemos que recibir el index de aquí. Así. Si nos damos cuenta ya, con esto simplemente es una decisión que yo tomé, no quiere decir que esta forma esté buena o esté mala, o la anterior esté buena o esté mala, es simplemente yo tomé la decisión en pro al rendimiento de este pequeño componente que voy a tener aquí, y este componente en general. Si yo tengo esto, solamente con hacer este pequeño cambio yo puedo utilizar pure component. ¿Por qué? Porque ambos son primitivos. Perdón, este es primitivo y este es un objeto completo, pero como yo no estoy haciendo ningún cambio, la referencia es lo único que se va a comparar y está perfecto, porque no me interesa hacer ninguna otra comparación, porque no hago ningún tipo de cambio sobre el data como tal. Ahora, si nosotros nos damos por mantener el caso anterior, porque a veces nosotros no necesariamente necesitamos hacer algo así, sino modificar acá en el render algo específico para inyectar como propiedad al componente. La forma como este componente debería ser optimizado es por teniendo este elemento como componente e implementando el subcomponent update. ¿Verdad? Entonces ponemos aquí esto, vamos a decir las props, algo así. Props, ¿verdad? Y entonces, como este sabemos que recibe por primer parámetro las propiedades, vamos a recibir aquí data y vamos a recibir, data, solamente data. Correcto, data. Ya. Entonces, como sabemos que el subcomponent tiene que retornar un true, nosotros hacemos nuestra comparación aquí, vamos a decir data.index es diferente de lastProps.data.index. Lo mismo pasa con todas. En este caso solamente voy a verificar el index, no me interesa el first name, por ejemplo. Lo hacemos así. Ya este machito no se renderiza. Aquí tengo que cambiar data. Ya no es index así, sino así. Para que imprime el número de abajo. Si se dan cuenta, este man ya no siquiera se renderiza porque ya lo estoy controlando de manera específica. Pero
ni siquiera estamos teniendo en cuenta el valor de first name y last name, y deberían ser tenidos en cuenta. ¿Por qué deberíamos tener en cuenta? Porque están siendo renderizados. Y eso es algo que tenemos que siempre incluir en nuestras consideraciones. Siempre que nosotros vayamos a implementar un Should Component Update, no se trata de definir data es igual a lastprop.data, sino de definir y comparar específicamente los valores que están siendo utilizados en el render. ¿Por qué? Porque data, como sabemos, data tiene el nombre, tiene el email, tiene el last name, tiene el género, todos estos valores de address, la image, el birth date y cualquier otro campo que la API nos esté devolviendo. Entonces, si nosotros comparamos con alguna third-party library, por ejemplo, que ya existen, como eSQL de Lodash, que es, yo la utilizo con bastante frecuencia, y hacemos algo como last props.data, algo así. Ahí lo que vamos a decir, hey, esto viene de Lodash, recuerden, import, no tengo Lodash aquí, pero podemos hacer from Lodash, algo así. Esto no va a funcionar porque no tengo Lodash instalado, pero supongamos que lo tengo, o bueno, ahora lo instalo. Lo que va a hacer esto es decir, hey, Lodash, o dime si estos dos elementos son exactamente iguales, pero no me digas, no me importa la referencia. Este equal es un poco más complejo, él viene y compara propiedad por propiedad de este objeto. Entonces, si este objeto tiene 10.000 propiedades, va a comparar 10.000 veces, o que cada una de las 10.000 propiedades sean exactamente iguales en cuanto al valor. Si son iguales, entonces te va a decir, hey, son iguales y este componente no se tendría que renderizar. Pero si alguna de ellas cambia, el componente se renderiza. ¿Y qué pasa con que alguna de ellas cambie? Supongamos que cambió, por ejemplo, la imagen, la URL de la imagen. Entonces, este componente se va a renderizar porque la URL de la imagen cambió y lo único que me interesa en este componente es el first name, last name y el index. No me interesa más nada. Por esa razón, lo recomendado es siempre comparar lo más específico posible, como por ejemplo, data.index, como lo tenía ahorita, lastprops.data.index, y continuamos con la comparación de las demás cosas. Por ejemplo, first name, last name. Ahí vamos a decir, ok, data.index cambió, sí o no, no me interesa, o sí me interesa. First name cambió, last name cambió. Si alguna de estas cambia, independientemente de que data tenga 10.000 propiedades, solamente cuando una de esas tres cambie, es que yo voy a renderizar el componente. Lo probamos de esta manera. Nos damos cuenta que el componente no se renderiza nuevamente y de hecho ya se comporta un poco más rápido y responsivo a la tabla. Lo mismo pasa con todas las otras propiedades. Si nosotros nos vamos al email, email recibe email como un solo valor, este perfectamente puede volver pure, por ejemplo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas. La siguiente es género, que también es exactamente lo mismo. Ponemos pure, solamente recibe un valor. Después tenemos el address. Para el caso del address, miren que estamos inyectando todo. Y este recibe de esto. Lo que podemos hacer con este es exactamente lo mismo que hicimos con este. Compararlo específicamente. Y solamente vamos a comparar los valores que nos interesan. Como por ejemplo este, el city y el state. Si no lo queremos hacer de manera general. El último es el date period, que es básicamente un string, por lo tanto puede ser un pure component también. Entonces, si ahora nos vamos a renderizar nuestra tabla y hacemos un search, miren que puedo escribir las veces que me dé la gana y lo único que se cambia, como debería, es el campo de texto. Vamos a quitarle un momento por estilos el borde de este campo para que veamos específicamente cuando esto no se actualiza. Vamos a ver qué es border, no. Ah, no. Aquí es con el state. Entonces, el focus. ¿Qué tal? Listo. Entonces, si nosotros nos vamos, miren que se actualiza todo el componente, como debería, y no se actualiza más nada de la tabla. Ya con esa sola optimización que tuvimos en cuenta aquí, React va a seguir comportándose de la misma manera, pero
ya somos conscientes de que esto puede funcionar de manera más eficiente. Y ahora, no solo la optimización y las cosas que apliquemos son necesarias a nivel de los componentes pequeños. De hecho, entre más detallado sea la optimización que tengamos, el producto general va a ser todavía más eficiente. Por lo tanto, nosotros ya optimizamos cada una de nuestras celdas, optimizamos. Este man también lo podríamos optimizar y decir, ok, tú solamente te vas a actualizar cuando data o search query cambió en alguna de las dos razones. ¿Ya? Entonces, podríamos implementar en nuestro short component update y como vamos a comparar data y no sabemos qué vamos a comparar de las datas, porque puede ser que como esto viene de la API, alguno de los valores de data, es decir, alguno de estos usuarios cambió o ahora tiene más o tiene menos, necesito comparar todo eso. Entonces, ahí sí puedo utilizar algo como Lodash, como eSQL, que de hecho vamos a instalarla, para poder utilizarla como install Lodash, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a decir aquí, podemos implementar simplemente como import SQL from Lodash. Add the SQL, vamos a attach should component update. Vamos a decir, como estamos teniendo en cuenta los states, no me interesan las propiedades, entonces vamos a poner next props aquí, y del state voy a extraer el data y el search query, que es lo que nos interesa comparar. Entonces, last state, state, y ponemos el eSQL que vamos a implementar ahora. Entonces, como data.last igual a la versus lastState.data. Lo mismo pasa para el siguiente. Entonces, nuestro componente ahora solamente se va a renderizar cuando data y search query cambie. Algunos de los valores de data cambió, independientemente de lo que sea. Esto es un poco más específico, hay que tener en cuenta con esto, porque si, por ejemplo, data llegara a tener muchísimos registros, 1000 o una cosa así, esta comparación va a ser un poco más densa y puede entonces que a pesar de que estamos intentando optimizar, estemos introduciendo otro problema de rendimiento. Pero es muy rara vez que nosotros tengamos un arreglo con 1000 data que necesitamos compararlo de esta manera. Si lo necesitamos comparar así, es mejor poner este coso como pure y compáralo a nivel de las propiedades. A nivel de las propiedades, en este caso de las celdas. Es mejor siempre compararlos a nivel de componentes independientes. ¿Qué podemos? Bueno, vamos a mostrar cómo se ve esto. Ahí data no cambió. ¿Qué pasó? Data. Uy, ¿qué pasó aquí? Mi server se cayó. Bueno, anyway. Ya sabemos que si nosotros hacemos esta comparación, podemos optimizar esto aún mucho más. Lo mismo pasa cuando si implementamos shoot. Es esto, esa es la razón realmente. Vamos a ver, para sí. Nuestro data ahí cambió y la cosa sigue funcionando, sigue óptima. Lo mismo podríamos aplicar y sí, ¿cuál? Para no tener que aplicar las comparaciones, como por ejemplo implementando SQL acá, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 48 minutos, bueno, llevamos 48 minutos. Regresamos a los slides. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos? Que siempre es seguro utilizar Pure Component Update. De hecho, es recomendado siempre y cuando tengamos en cuenta estas dos reglas generales. Nunca podemos mutar la información y nunca podemos derivar elementos de los renders. Pero además de esa, en el derivar any type of elements, también tenemos que tener en cuenta que las propiedades que le vamos a pasar a los componentes sean lo suficientemente simples o sencillas como para que el elemento interno o el componente pequeño haga su respectiva comparación de manera eficiente. ¿Ya? Entonces,
¿qué tips podemos sacar de esto o conclusiones? Bueno, tips más bien. Should component update, decidir siempre should component update y component update cuándo la vamos a utilizar. No es necesario utilizar una, no es necesario utilizar las dos, siempre es necesario decidir cómo vamos a optimizar nuestro componente y que siempre tenemos que hacer la optimización de componente a nivel de los componentes pequeños. Entre más pequeño, más óptima va a ser la implementación. Esa es una ventaja que tenemos con React. Implementar algún tipo de estructura de datos inmutables para garantizar que los datos nunca muten para evitar problemas como esos. Optimizar la administración de los datos, es decir, si vamos a pasar el objeto completo y solamente vamos a utilizar tres propiedades del objeto, es mejor utilizar solamente esas tres propiedades, o como por ejemplo, si estamos utilizando Redux, implementar algo como cosas como reselect para crear selectores, ¿verdad? En nuestro connect y así hacer algún tipo de caché sobre la data y no tener que hacer algún tipo de lógica adicional sobre los mismos elementos. Porque Redux, bueno, sobre todo si intentamos armar data basado en lo que Redux nos está devolviendo. Obviamente cuando sacamos a producción algún código, retirar cualquier código innecesario, como por ejemplo loggers, cosas así, porque esos afectan el rendimiento de la aplicación. Pues el browser core de React, obviamente siempre va a ejecutar esos códigos que tenemos como helpers, específicamente hablando de los loggers y cosas como eso. O siempre hacer el build de producción, porque eso quita muchas cosas, pero hay que tener en cuenta lo que le comenté anteriormente, lo de quitar el código innecesario, los logs, esas cosas, y siempre mantener la librería actualizada para evitar, digamos, algún tipo de inconveniente que podamos llegar a tener. Muchísimas gracias. Ahora sí, hagamos, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, o si tienen algún comentario, es el momento. Hola, buenas tardes, Muchísimas muchachos. gracias por la atención. ¿Me escuchan? Sí. Soy Andrés de Colombia. Yo solo, pues más que un comentario, quería añadir algo, y es que como estamos hablando de pues, los components y los pure components, cuando nosotros usamos functional components, desde React 16.6 hay algo que se llama React Memo, que viene siendo un high order component para aplicar el mismo behavior del pure component para cuando usamos functional components. Exactamente. Él estaba refiriéndose al box, por ejemplo, este functional component. Sí, Sí, efectivamente. ahí no podemos aplicarlo del pure component. Entonces, con React Memo podemos hacer lo mismo ahí. Así es. Muchísimas gracias por el aporte. En efecto, de hecho, no solo, bueno, esa React Memo la introduce ahora, pero también existe una, que no recuerdo cómo se llama, que es básicamente como un wrapper de este functional component, que también hace exactamente lo mismo que Memo. De hecho, ahorita muy probablemente la van a deprecar porque ya pues está soportada nativamente por React. Y es que tú puedes crear tu functional component como estos, y entonces en vez de exportarla, lo que tendrías que hacer es guardar tu componente, como my component o lo que sea, ¿cierto? Así. Y después lo que exportas es la versión purificada de ese componente, como pure, lo que sea, algo así, my component. Que es básicamente lo mismo que hace el Memo, ¿verdad? Esto te vuelve un higher order component que implementa el pure el pure component por ti. Simplemente otra forma de optimizar si aún así quieres seguir utilizando functional components, como en este caso específicamente. Gracias por el comentario, Andrés. ¿Un otro comentario? ¿Algo que agregar? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? Hola, acá Jofred, Colombia. Tengo una pregunta. Cuando estabas mencionando Pure Component, él implementa automáticamente el Should Component Update. Mi pregunta es, ¿cuántos niveles de anidación valida este Shallow Compare? Como mencioné, solamente compara las que son primitivas y él le compara todas. Entonces, si es primitivo, es decir, ¿qué me refiero con primitivo? Si es un
de tipo numérico, si es de tipo texto, y hasta ahí. O si es booleano, por ejemplo. Si es de tipo de eso, compara uno a uno. Hey, ¿tú eres igual al anterior? ¿Sí o no? Bien. Pero si es elementos complejos, por ejemplo, objetos o array, que tú tienes un array de objetos, por ejemplo, que es muchísimo más complejo, él no te va a comparar nada de eso. Solamente te compara, hey, a mí me están pasando array de data o objeto data. Objeto data, ¿cuál es tu referencia a esta? ¿Y cuál es la referencia a esta? Esta que está aquí. ¿Cambiaste algo? No me interesa. Solamente compara la referencia. Superficial. En respuesta a tu pregunta, el nivel de anidación sería nivel 0 o nivel 1 o nivel 0 realmente, porque no compara nada de eso, solamente compara la referencia. Espero que responda a tu pregunta. Hola Elkin, habla Eric, aquí en Cartagena también. Tengo una pregunta. Según tu experiencia, ¿este tipo de optimizaciones se deben hacer a la hora de empezar a escribir cada componente o ya cuando ya llevas cierto progreso en la aplicación? Te pregunto esto por el hecho de no entrar en un problema de optimización prematura y ralentizar o encontrar futuros problemas en el desarrollo. Sí, claro. Gracias por la pregunta. En efecto, según mi experiencia, lo que yo he notado es que siempre es mejor ir optimizando los componentes a medida que lo vamos escribiendo. Y personalmente, utilizo más components que pure components porque personalmente me gusta tener más control de lo que mi componente está haciendo por debajo. No quiere decir que no funcionen, o sea, que uno haga algo mejor que el otro. Simplemente me gusta más tener el control de eso. Entonces, lo que yo he tenido experiencia hasta ahora es que siempre es mejor llevar el control del rendimiento desde el momento que tú comienzas a hacer tus componentes separados. Eso arranca incluso desde que arranca tu proyecto. Si tú decides utilizar React específicamente y cuando dice, hey, bueno, necesito un componente para manejar las tablas, un componente para manejar el menú usuario, un componente para manejar el campo de texto, lo recomendado siempre es optimizar componente por componente a medida que tú lo vas realizando, porque cuando tú no lo tienes en cuenta, probablemente cuando vayas a necesitar rendimiento, porque si necesitas rendimiento es porque estás teniendo problemas al respecto, ya vaya a ser impresionantemente complicado devolverte componente por componente e ir optimizando uno por uno, ir regresando hacia, digamos, todo el progreso que tienes. Dígase, no sé, 2, 3 meses o 4 meses, incluso años de trabajo previos. Entonces, lo recomendado es siempre ir optimizando a medida que vas desarrollando. Ya sea decidiendo, implementando Pure Component o haciendo el Should Component enseguida. Por ejemplo, un error súper común es en los formularios. Cuando tenemos formularios de texto y formularios en general, con muchos campos, más allá de que tengamos tablas o no, muchas veces nosotros manejamos el state del formulario completo a nivel del wrapper de ese formulario, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos, el state en general cambió, aunque solamente cambió una sola letra en un solo campo. Entonces, lo recomendado es utilizar approach como debounce, cosas así, en los campos de texto. Y en vez de hacer inputs directos, crear un campo, un componente que se llame, no sé, font control o input o my input o lo que sea, que tenga una optimización a nivel del campito pequeño. Entonces, en vez de escribir los inputs dinámicamente a medida que tú vas necesitando, mejor utiliza tu componente y ese input estaría optimizado automáticamente. Entonces, si tú escribes para evitar el problema que sucede aquí, por ejemplo, el search, estoy escribiendo como loco. Imagínense que cada vez que yo escriba, estoy actualizando no sé, el state en Redux, por ejemplo. Cada vez que yo escriba esto, va a hacer que Redux actualice y por ende notifique a todos los componentes que estén conectados. Hey, ¿esto cambió? ¿Te interesa? ¿Sí o no? Bien. Si eso sucede, Redux básicamente arranca un proceso complejo de actualización de la memoria y notificación de todo el mundo. Lo recomendado en ese caso es que este componente solamente notifique a Redux, es decir, llame el evento onChange cuando espere algunos, no sé, 100 milisegundos, alguna cosa así, para que le dé tiempo al man de escribir todo lo que quiera como loco, que va a ser súper rápido, y 100 milisegundos después él notifica a Redux, esto fue lo que cambió, y hace toda la lógica alrededor. Entonces eso es otro tip. ¿Alguna otra pregunta? Espero que haya resolvido tu pregunta, Eric.
Hola. Chévere, creo que no tenemos más preguntas. Igual está con el tiempo. Gracias, Elkin, de nuevo por este Launch and Learn. Es el segundo Launch and Learn que hace Elkin. Así que gracias también por el apoyo. Ya saben, los que quieran, tengan temas de interés que quieran compartir con todo el equipo, bienvenido, pueden comunicarse conmigo para evaluar el tema. El siguiente tema que vamos a tener va a hablarlo Luis Cañaveral, que se ofreció para hablar sobre Clean Code. Entonces, ese será nuestro próximo evento también. Gracias a todos y ya nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos. Si tienen Hasta alguna luego, pregunta, gracias. me comentan. Por Slack o lo que sea. Bye.